tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en radio o a través de la red. Es www.abcradio.com.mx y nos transmiten de manera diferida Grupo Radio Turquesa, que es la joya del sureste, así como las frecuencias de la Pantera en la frontera norte, y por supuesto Radio La Nueva República, que está al frente Mona Lisa, y muchos queridos amigos. Bueno, el privilegio de estar, como lo digo, con ustedes, gracias a la participación técnica de Víctor Melara García desde Estudios Tepeyac. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a Jonathan Álvarez en la parte cibernética y a ustedes, queridos amigos. En esta mesa maravillosa, bueno, pues el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Un privilegio siempre compartir con él su análisis, es fundamental. Igualmente que la infaltable y tan querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, que también le mandamos un saludote a quien apoya técnicamente allá, a la queridísima Sara. Un abrazote, Sarita linda, y a David y a todos, a toda la familia querida. Bueno, pues a partir de la media, queridos amigos, estará con nosotros el maestro @Pisgón Monero, Rafael Barajas Durán. Ustedes lo esperan también, temas interesantes por demás. Y bueno, pues yo quiero agradecerles a ambos maestros aquí en la línea, y a ustedes compartirles el tema, nuestros temas, digamos, ¿no? del día de hoy, que van en cuanto a las cuestiones, es un análisis de fondo, por supuesto, de los maestros, pero se va a hablar sobre las marchas y también sobre las factureras. Pero en ambos el análisis es entre las marchas y factureras falsas y operaciones verdaderas. Entonces va a aplicar tanto para las marchas como para las facturaciones. Ceci, como una, ella es fiscalista, tendrá mucho que decir y esperar el análisis del maestro Mario Méndez Acosta. Ceci, querida, ¿cómo estamos en las redes? Adelante. Claro que sí, muy buenas tardes, querida Celeste, maestro Mario, un placer saludarle. Ay, qué gusto. Gracias, igualmente. Pues bueno, las redes siempre son las redes. Hay cosas que llaman mucho la atención. Algo que yo creo que sí tendríamos que ver. Ahorita están proponiendo, y eso es parte de un hashtag, pero que buscó el PRI nacional, que se llama Ley Quemón. Pero esa manera de llamar la atención, porque eso es crear un registro nacional de agresores sexuales y registro nacional de deudores alimentarios. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios ya existe, pero esto de un registro público nacional de agresores sexuales, pues es algo que bueno, esperemos que sea más bien en el seno familiar, en donde se pueda detener toda esta violencia, y obviamente con los castigos a las personas que cometen este tipo de actos, y que obviamente los juzgadores y todos los impartidores de justicia pues no se vendan y se llegue a tener esta paz que se necesita para ser un país en donde las mujeres puedan ser pues felices y libres sin esta violencia. Pues bueno, dejaron salir a Donald Trump. Yo creo que eso es importante porque la gente debe saber que él no está tan grave, o sea, sí tiene COVID, pero no es tan grave. Hay que estar atentos, pero sí darnos cuenta que hoy lo dejaron salir del hospital en donde lo están vigilando. En realidad él está ahí para vigilancia, porque pues obviamente es un mandatario al que deben de cuidar muchísimo, y no tengamos pues miedo a las cosas que están pasando. Resulta que hoy en la mañanera se hablaron acerca de otras dos empresas más poblanas, 4, y otras 2 jaliscienses, que se agregaron a la lista de facturas, pero en realidad siempre la prensa dice 52 factureras, y no sabemos qué es una facturera. Y en nosotros aquí en los programas siempre decimos, las factureras son empresas verdaderas que hacen facturas verdaderas, pero que sus operaciones son falsas. Pero esto lo quiero comentar porque resulta que en el SAT, si ustedes entran a la página del SAT, y por eso lo quiero comentar, www.sat.gov.mx,
sat.gov.mx, van a encontrar que no son esos datos que ellos están diciendo. Realmente hablan de 52 factureras grandes, pero son 9,857 factureras sí reconocidas, es decir, empresas que ya se determinó que efectivamente vendían facturas y que no tienen es decir, ¿cómo se puede decir? No tenían nada para decir que podían ser una facturera, no tenían empleados, no tenían maquinaria, no tenían ingresos, no tenían nada. Las crearon única y exclusivamente para comprar facturas. Pero desgraciadamente este mal no solamente es para algunos estados, mucha gente puede creer Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, no, se están agregando Veracruz, bueno, que eso ya lo sabíamos, sobre todo en la época de Duarte, que fue un gran escándalo, Chihuahua, todos los estados de la República, pero para esto, si ustedes revisan las empresas, hay miles de empresas que han sido vigiladas y revisadas y que no se sabe que fueron. ¿Qué pasó? Bueno, finalmente no eran empresas factureras, pero a las 9,857 sí lo son. Ustedes las pueden buscar en el SAT y bajarlas, se llaman empresas definitivas que sí eran factureras, imagínense. Aquí algo es importante, porque las crean en un notario, alguien avala, aunque tenga 3 días de constituida, hace una factura millonaria, la presenta a algún órgano de gobierno, secretaría de gobierno, o algún estado, gobierno, lo que ustedes quieran, y les pagan sumas millonarias, y ese dinero llega a su banco, ese dinero sale y lo reparten entre los demás, y pasa 1 o 2 años y esas empresas las desaparecen. Entonces yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que ir haciendo, las denuncias, estar vigilando lo que está pasando, porque no es posible que todo el dinero del erario se vaya yendo por esas partes. Por eso es importante que reconozcamos, las empresas son verdaderas. Pueden ser los representantes legales falsos, es decir, que roben identidades, que un notario, porque además recordemos que gobernadores regalan notarías y de ahí viene la corrupción, y luego les cobran el favor, y entonces, oye, aquí están unos CIFES, tú dices que ya constituyen. ¿Recuerdan ustedes un escándalo al inicio del sexenio en donde habían hecho una empresa a nombre de Andrés Manuel López Obrador y otros personajes, pero nunca fue al notario, sino el notario dio fe y legalidad falsa para decir que él había ido a constituir? Obviamente, todo este proceso para dar de alta una empresa es el notario, luego llegas al SAT, el SAT te da una fiel y luego puedes hacer facturas. Entonces la corrupción es mucha, por eso sí es importante que nosotros podamos platicar de todo esto y sobre todo darnos cuenta que no podemos estar dejando el erario a manos de cualquiera. Es por eso que, por ejemplo, otro de los temas que estuvo muy caliente este fin de semana fueron los fideicomisos. Recordemos que querían quitar 109 fideicomisos porque el dinero público no debe ser un dinero que sea de confianza, es un dinero que debe ser auditado y que debe ser, que todo el mundo debe de estar buscando ¿cómo decirlo? Debemos de ir buscando cómo hacer que se rindan cuentas de todo ese dinero, no es de confianza. Estamos hablando que esto es de revisión porque es el dinero de todos los mexicanos. Ahora resulta también que dentro de estos fideicomisos, lo único, y desgraciadamente, es que no se llegó a cancelarlos, y no es porque estemos en contra del progreso de la nación, es porque queremos una rendición de cuentas y eso no pasó. Entonces, bueno, otro tema muy, muy, muy importante fue el escándalo que hicieron los personajes de Frena. Sí tuvieron movimiento, por supuesto que se ve, pero obviamente también hay manipulación en las imágenes. Yo creo que esa parte es muy importante y algo muy importante nos tendrán que comentar nuestros queridos maestros. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias, Ceci, querida. Efectivamente, el maestro Mario Méndez Acosta va a hacer sus comentarios sobre este tema. Y bueno, pues importante dar seguimiento a las redes y sobre todo también este tema que nos vas poniendo sobre la mesa, sobre tener cuidado con estas notarías y estas facturas falsas y operaciones verdaderas.
Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC, Radio La 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Bueno, vamos a escuchar, lo anunciábamos antes de irnos al corte pasado, al maestro Mario Méndez Acosta, quien es presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, y que pues tiene vamos a pedirle a Ceci que cierre su micrófono. Exacto, ya quedamos así. Mario, querido, sobre este tema de pues la importancia que les dan estos grupos, que ojalá, bueno, es una disidencia que ojalá tuviera reflexión, propuestas políticas, sociales, reales, que hacen falta siempre, pero que desgraciadamente pues están muy infladas. Se vio que había personas que acudían a la marcha, pues porque si no los corrían de su empresa, de su trabajo, perdían el trabajo y etcétera. Yo te pediría a ti, Mario, que nos des tu seguimiento, tu punto de vista, tu análisis siempre fundamental. Te escuchamos con mucha atención, Mario, querido. Bueno, fundamentalmente cabe señalar que claramente hubo una buena participación, y esto no era esperado en verdad por las autoridades, que pues, se hizo un desafío innecesario a estos grupos, los cuales hicieron todo su esfuerzo para tomarle la palabra al gobierno, pero pues no resultó, no llegó a lo que ellos aseguran que ocurrió, y seguramente se habrán dado cuenta ustedes que hubo multitud de intentos por inflar lo que realmente ocurrió en la marcha. Primero, utilizando fotos de reuniones anteriores, y se distinguen fácilmente porque las más nutridas no llevan las banderas mexicanas que llevaban estos grupos, ¿no? Que consiguieron un montón de banderas mexicanas. Todas igualitas, por cierto. Y que, pero las fotos que prestaban con el Zócalo lleno no tenían banderas, y tampoco tenían el área del Zócalo que está ocupada por las tiendas. Entonces, claramente, pues la importaron de otro lado. Hubo también análisis de parte por parte de la concurrencia, buscando cuadros de donde quepan 100 personas. Esto se puede hacer contando 10 cabecitas por un lado, y en el otro eje otras 10 por 10 dan 100. Entonces, si se hace este cuadro, se obtiene una magnitud. Esa magnitud se traslada a otras zonas de la concurrencia y se puede tener un estimado de la cantidad de personas que asistieron. Este controversia es muy antigua. El Zócalo, pues, siempre cuando son las manifestaciones oficiales, cabían 500,000 de personas, no sé qué. Y la verdad es que las 100,000 personas solo cabrían en el Zócalo si estuviera atiborrado, alrededor de 3 personas por metro cuadrado, y no solo la plancha central, sino todas las avenidas circundantes, incluyendo las 2 plazas que están al oriente y al poniente de la catedral. Igual buena parte de la primera cuadra de 20 de noviembre y de Pino Suárez. Con eso se juntan las 100,000, y sí se han juntado en ocasiones anteriores, sobre todo cuando hubo las protestas por el fraude del 2006. Era claro que no cabían en el Zócalo las personas que venían desde Reforma, y que ya por otro lado ya habían llenado el Zócalo. Ahí sí se puede decir que había 100,000 o más personas. Pero estas no, y el cálculo más favorable para ellos no rebasa los 8,000 personas. Además, hay una filmación en vivo
digamos, no en vivo, sino en directo de de cómo se comporta la concurrencia desde que inicia la llegada de las personas hasta que se empiezan a ir cuando se acaba. Entonces cada X minutos se toma una foto y se ve que pues nunca rebasan esa cantidad que señaló que era la mitad aproximadamente de la plancha del Zócalo y otro tanto que venían por la avenida 5 de Mayo sobre todo, ¿no? Entonces no pasaron de 8,000, 10,000 personas las que, claro, si hubieran dicho eso, esta es la verdad, esto es lo que reunimos y esta es las personas que están inconformes, pues tiene validez. El problema es que empiezan a exagerar, mentir, ¿no? a mentir, exagerar a 150,000 personas. Mentira, ni claro. el chiste. 150,000 personas son 3 estadios aztecas en este momento y simplemente no había esa cantidad. Ellos mismos se dieron cuenta de lo insostenible de sus afirmaciones y han dejado de estar importunando con eso. Pero lo que más alarma de estas reuniones es que están profundamente identificadas con la extrema derecha identificada con el extremismo religioso. El uso de la Virgen de Guadalupe y de imágenes religiosas y de que Dios va a quitar al gobierno, cosas así absurdas, en primer lugar desalientan la presencia o la opinión de gentes pensantes, ¿no? Que ven con mucha alarma esto, aunque no lo llegan a confesar, y pues deja en manos de la derecha la cuestión de la crítica a un régimen que está llevando a cabo reformas profundas y que sí tienen que ser discutidas, ya que hay numerosos grupos que pues no están conformes con la forma en que algunas de ellas están llevando, pero que de ninguna manera comparten la ideología cristera. Entonces, creo que la mejor estrategia es simplemente no ceder a su provocación mediática y dejarlos en paz y no hacerles el caldo gordo con más afirmaciones o más descalificaciones que resultan innecesarias porque ellos mismos con sus actitudes histéricas y de fanatismo religioso pues se ubican realmente en quiénes son ese grupo que a lo largo de la historia, desde que el país existe, se ha opuesto a todos los movimientos que implicaban el establecimiento de nuestra nación y su liberación como país independiente. Exactamente, Mario querido, y bien tocas diversos temas. Aquí, por ejemplo, el apelar a la cuestión religiosa es apelar a cuestiones que van mucho más allá, es poner en el escenario cuestiones que van mucho más allá del raciocinio. ¿Por qué? Porque se apela mucho a la cuestión de la fe. La fe es un dogma muy respetable de cualquier religión y de lo que cada quien piense y sienta, pero estos son más sentimientos que pensamientos, son concepciones más de un yo muy privado y de alguna manera que a veces impide el analizar realmente lo que tiene que ver, ahora sí, como el dicho dice, bien ha dicho, ¿no? A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces, aquí es que apelan a esto. Del mismo modo también, y bien lo dices, yo creo que no es estar mencionándolo, sí es estar aclarando, compartiendo cosas, porque están forzando a personas también, a trabajadores. También hubo quienes fueron y acudieron, y pues gente que se fue a investigar a ver qué pasaba en esa marcha,
Obviamente les dieron su banderita, les dieron su numerito salteado para que dijeran que eran mucho más de lo que era, ¿no? Que realmente esto es ridículo, que se decía que iba a ser notario público, que nunca hubo. Yo no sé si todavía están buscando al notario o qué ha Con pasado. decir el nombre del notario es suficiente. Sí, y no lo han dicho. Que se cheque. Exactamente. Entonces, esto es como estar compartiendo o comentando cosas también, que es importante el análisis, pero el análisis yo creo que debe de partir independientemente de esto que comenta el maestro, para lo subsecuente, para en adelante darnos cuenta que lo que quieren es que se les mencione a toda costa, precisamente, pero sí hacer también la reflexión sobre el nivel de agresividad, de convocar a que se quemen vivos a la gente que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador, que después digan que no, pero es el crear el ruido mediático. ¿Qué es eso? Es un ruido. Procuran hacer esto. Igual las imágenes que se vieron de este señor, lo insano, hay en una carpa en el Zócalo, desde adentro de una carpa, solito, ahí nada más convocando y diciendo que eran tendencia mundial, y mintiendo de una manera tremenda, y bueno, causando hilaridad de no ser por los estragos que hacen, ¿verdad?, de importunar ahí el tránsito libre de la gente. Bueno, salió huyendo después de decir todas estas cosas, salió huyendo como protegido, obviamente con un tapabocas, como debe de ser, ¿verdad? Pues se tapa toda la cara para que no lo ubiquen, y se sale huyendo. Entonces, pues vamos nada más picando y calificando, viendo todo esto, y por cierto, es fundamental el irnos, como dice el maestro Mario Méndez Acosta, a los hechos sustantivos de las cosas. Y bueno, pues vamos a ir a un corte, vamos a regresar, vamos a escuchar también al maestro Rafael Barajas Durán, y bien lo dicen los maestros, aquí el maestro Mario Méndez Acosta, pues son marchas falsas, y vamos a ver, igual que las facturas y las factureras, de lo que nos hablaba la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Yo quiero, antes que nada, decirles que está una convocatoria interesante para participar en un conversatorio hacia la construcción de una propuesta de ley para otorgar certeza jurídica a personas alertadoras de la corrupción. Eso es también parte de lo que les molesta a estos grupos, porque están dándonos dientes, en el buen sentido de la palabra, fortaleza, para que como ciudadanos podamos tener acceso de una manera segura a denunciar actos de corrupción. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista. Hemos escuchado al maestro Mario Méndez Acosta, y por supuesto lo seguiremos haciendo, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y estos temas de las facturas, las facturas falsas, ¿no? Y todo este tema interesantísimo, precisamente sobre las falsedades que hay con las factureras falsas y operaciones verdaderas, así como también el maestro Mario Méndez Acosta comentaba sobre esas marchas falsas, infladas, digamos, sí existentes, pero infladas. Antes de irnos al corte, les compartía yo cómo hay que estar alerta a participar en un conversatorio hacia la construcción de una propuesta de ley para otorgar certeza jurídica a personas alertadoras de la corrupción. Esto va a ser muy importante, queridos amigos, que estemos atentos. Aquí se nos convoca para participar, para ejercer nuestra ciudadanía, y esto nos convoca la Secretaría de la Función Pública para el primer conversatorio hacia la construcción de la propuesta de ley para otorgar certeza jurídica a personas alertadoras de la corrupción. Esto va a ser el 14 de octubre en la mañana, de 10:30 a 13:30, van a ser 3 horas. Así es que hay una consulta para la convocatoria, si quieren por favor apuntar, www.gov.mx/SFP,
de Secretaría de Función Pública. Entonces, SFP. Bueno, vamos a dar seguimiento a toda esta información y ya tenemos la fortuna de tener en la línea al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, intelectual y luchador, defensor de derechos humanos, artista, bueno, en fin, todo maestro, cartonista maravilloso, de excepción, multipremiado nacional e internacionalmente. Maestro, un privilegio estar con usted. ¿Cómo está, maestro? Le saludamos. El gusto es estar contigo, Celeste, es un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro querido. Pues temas fundamentales que tocaron el maestro Mario Méndez Acosta sobre estas marchas y todas las, cómo inflan todo, cómo pues las mentiras, se convoca a base de mentiras, se replica con mentiras, pero bueno. Y por otra parte también un tema de la mesa CECI es sobre esta cuestión en la que hay que estar alerta y hay que ver, y que tiene que ver con toda esta cultura también de la denuncia. Maestro, ¿qué tema pone usted sobre la mesa? No, pues yo seguiría con el tema del crecimiento de la derecha, es decir, ¿qué implica que la derecha en México se esté organizando de esta manera? Bueno, yo creo que hay una serie de cuestiones que hay que señalar y que son históricas. En primer lugar, la derecha tiene un arraigo muy fuerte en nuestro país. Ahora, es curioso porque la gran institución de la derecha en México ha sido históricamente la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia estuvo, por ejemplo, detrás de la cristiada, del movimiento cristero, estuvo detrás del sinarquismo, fue uno de los bastiones de la Fundación de Acción Nacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy nos amanecemos con una noticia que es muy curiosa, que es, pues ni más ni menos que el Papa, la figura máxima de la Iglesia, llama a poner fin al dogma neoliberal, ¿no? Entonces es una cosa curiosa porque plantea, entre otras cosas, que sus recetas económicas están haciendo mucho daño y tal y tal y tal. Y creo que tiene toda la razón. Entonces es curioso porque sí nos encontramos, digamos, con una nueva modalidad de la Iglesia que va muy a contrapelo de las lógicas que mantiene la Iglesia en nuestro país. Entonces es una cosa curiosa porque yo sí siento que hay ahora sí siento que esta derecha que se está organizando es una derecha que reza, que hace misas en sus plantones, etcétera, 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 pero yo no la veo tan vinculada como antes o como antes la llegamos a ver con, digamos, la estructura eclesiástica. Por supuesto que hay sectores de la Iglesia que apoyan y todo eso. Pero lo que sí veo yo es que esta derecha, es decir, estamos, sí, ante una embestida seria de la derecha a nivel nacional. Y esta embestida de la derecha, pues a mí sí me parece que es preocupante. Me parece que es preocupante, entre otras cosas, porque la derecha mexicana siempre, ha sido muy poco cuidadosa con sus formas y con sus maneras de protestar. Y es curioso, ha sido poco cuidadosa con las narrativas y con los razonamientos. Entonces, sí, tenemos que revisar con mucho cuidado cómo se está dando este proceso. Tenemos, entre otras cosas, que ver cómo han ido creciendo estos actores, ¿no? Y cómo buscan efectivamente organizar una suerte de oposición estructurada en contra, digamos, de todos los cambios que está habiendo actualmente en el país. Entonces, sí hay que irse con muchísimo cuidado, y hay que revisar básicamente cómo se están comportando, ¿no? Es decir, sí me parece increíble, me sigue pareciendo increíble que tengamos, digamos, protestas con tiendas vacías, ¿no? Y que además convocan una marcha y que en esta marcha dicen que tienen 150,000 participantes y cuando tú ves las fotos dices, bueno, no, esto es un chiste, ¿no?
Claro. Pero no hay que tirarle en saco roto, estamos ante, es una derecha que se está buscando organizar. Maestro querido, Rafael Barajas Durán, maestro Mario Méndez Acosta, Ceci querida, esta circunstancia de contrapropuestas, por decir, por una parte se ponen a rezar, por otra parte dicen que los quemen vivos, obviamente pues recordando la Inquisición, pero digamos no creo que sea de mucha ayuda para su causa. Fíjese que se detectó, y esto se lo comparto porque hubo gente que incluso no lo subió a redes, lo documentó de otra manera, y hubo gentes que quisieron apersonarse a esta marcha. ¿Por qué? Porque hay personas, hay trabajadores de empresas importantes que fueron condicionados, de la gente que tiene puestos, digamos, de bajo rango, que fueron obligados prácticamente a ir a la marcha. Yo vi la foto que usted retuiteó de un señor que decía, no vengo, me traen. Hay una Maestro, cosa que no era el único, perdóneme, no era el único, y hubo personas que no traían el cartelón, porque este señor se puso como una cartulina o algo así. No fue eso nada más. Esto lo hicieron precisamente porque hubo trabajadores que comentaron con amistades que no querían ir, pero que estaban siendo forzados. Entonces, ¿en qué manera el dinero es el que está inflando todo esto? Porque de que tienen dinero, pues tienen dinero. Hay gente también que es necesitada y le ofrecen 1,500 pesos por ir ahí, ¿no? Y van y tienen esa necesidad, pero ¿qué tanto realmente creen en ello? O simplemente es algo que obviamente se ve ante los ojos, es como un poco las redes, ¿no? Vemos todo inflado, vemos que hay mucho dinero, pero también vemos, como hemos comentado en días pasados, lo comentaba Ceci, que hay personas que tienen 40 y tantas cuentas, una sola persona. Y aquí es más, porque aparte son bots, aparte son gente que agrede, o sea, hay cuentas que son falsas, pero también hay gente que está pagada por esto. Entonces es todo un sistema económico que se está moviendo para que también parezca más de lo que yo creo, obviamente, que es. En las redes está más que claro la convocatoria que se tiene, pero ahorita también tener en cuenta esta capacidad de mover a través del dinero y de la necesidad de la gente. No sé ustedes qué opinen, qué piensen. Mario, querido. Perdón, maestro. Sí, adelante, Mario. Bueno, creo que lo fundamental es no darles la oportunidad de hacer este tipo de acciones. Es decir, no puede considerarse prudente la oferta que hizo el presidente de renunciar si bien una manifestación de 100,000 o de los que sea. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer. Sabemos que no lo puede hacer además, ¿no? Entonces, eso simplemente les abre la oportunidad de hacer este tipo de manifestaciones sin que aunque no lo cumplan, ¿no? Pero se les da oportunidad simplemente con no hacerles caso, no darles ese juego que tanto aspiran, porque era ridícula la cantidad que estaba siguiéndolos hasta que se hizo esta declaración. Esta declaración fue una invitación abierta a todos los que están en contra a presentarse, y pues no era necesario. Son cosas que no son necesarias estar cucando estos grupos que por sí no tienen relevancia en la vida política moderna del país. Ahora, también es importante señalar que es claro que la Iglesia no es monolítica y que en este momento está en el poder en la Iglesia Católica un sector que ya los tuvo en tiempo de Paulo VI y de Juan XXIII, que prefiere los cambios sociales importantes, todo lo cual trató de revertir Juan Pablo II. Por eso Juan Pablo II era miembro del Opus Dei. Entonces, en ese momento el Opus Dei está marginado, pero marginado de una forma increíble. La iglesia esta que se quemó en México, la
la Santa Veracruz fue otorgada por Juan Pablo II al Opus Dei. Creo que eso se ha revertido porque actualmente está abandonado. El Opus Dei ha dejado de tener el favor de la Iglesia, y el Opus Dei es la figura señera en el apoyo de la Iglesia a los grandes capitales. Gracias, Mario, querido. Queridos amigos, vamos a un corte, vamos a regresar con el análisis del maestro Rafael Barajas Durán sobre esto que plantea el maestro Mario Méndez Acosta y, por supuesto, los comentarios de Ceci Tapia. Vamos al corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando el análisis del maestro Mario Méndez Acosta y ahora escucharemos el del maestro Rafael Barajas Durán y, por supuesto, la opinión de Ceci Tapia. Es muy importante lo que nos comentaba el maestro Mario Méndez. La Iglesia no es monolítica y precisamente en el corte nos decía de estos grupos, y se platicaba de estos grupos, como decía el maestro Mario Méndez Acosta, como el Opus Dei y todo, que hay digamos, pugna hacia adentro. Hay grupos religiosos a quien, por ejemplo, pues no están de acuerdo en lo absoluto con el actuar del actual Papa Francisco. Entonces, hay tantas lecturas interesantes que hacer sobre esto. Maestro Rafael Barajas Durán, no, su opinión, maestro querido. Totalmente de acuerdo. Yo sí estoy convencido de que la Iglesia es una institución muy compleja y que además, pues, bueno, es una institución viejísima, pues, ¿no? Y además, pues, tiene cantidad de ramificaciones y, en fin, es una cosa complicada. Pero el tema es también cómo se organiza la derecha en nuestro país. Yo estoy convencido de que en estas fechas, en estos tiempos, una cosa que está jugando un papel muy importante es el tema del juicio a los expresidentes. Quiero recordar que cuando se planteó esto en Colombia y que se le dictó prisión domiciliaria a Álvaro Uribe, la derecha colombiana respondió con furia y se empezó a organizar y echó a andar todo lo que tenía, ¿no? Yo creo que debemos de considerar que aquí va a haber una reacción muy fuerte por parte de esta derecha que se siente por primera vez vulnerable. Es decir, hay que recordar que lo que hizo la Suprema Corte hace unos días es realmente muy importante, porque sometió, puso a juicio, abrió la posibilidad de que se juzgara a los altos funcionarios del país. Es curioso porque esta derecha, no hay que olvidarlo, siempre pensó que esa institución era suya y que tenía que ser suya por derecho propio, porque entre otras cosas es la Suprema Corte se renueva mucho más despacio, con más lentitud que otros órganos de poder. Y no hay que olvidar que muchos de los miembros de la Suprema Corte fueron colocados de manera directa por mandatarios en concreto. Es decir, el juez Luis María Aguilar, quien hizo un dictamen rechazando el juicio a los expresidentes, curiosamente había sido puesto por Felipe Calderón. No hay que olvidar que Peña Nieto puso al frente de la Corte ni más ni menos que Eduardo Medina Mora, que era un personaje que estaba siendo investigado por lavado de dinero en Inglaterra y en Estados Unidos. Sí. Es una cosa muy, muy seria. Entonces, cuando se enfurece la derecha con la Corte, dice, es que ya perdimos a la Corte. Lo que está diciendo es la Corte, el discurso directo es, la Corte se ha sometido a la voluntad del Ejecutivo. Perdón, que yo recuerde, esa era nuestra queja con la Corte. La Corte estaba sometida a la voluntad del Ejecutivo, y es muy raro que encontremos algún dictamen de la Corte que ponga en duda la voluntad del Ejecutivo. Eso pues no ocurría. Y aquí lo que yo creo que definió la postura de la Corte es, entre otras cosas, por primera vez en mucho tiempo, el peso de la opinión pública. Yo estoy convencido de que la Corte se encontró con un problema muy serio, se encontró, entre otras cosas, con un problema de desprestigio histórico,
Claro. Se encontró además con una sociedad desmovilizada y que decidió pues hacerle caso y vamos, yo creo que la existencia de los 2.7 millones de firmas pesó en la Corte y eso impulsó el dictamen por el juicio a los expresidentes, ¿no? Que es, la redacción puede no gustarnos o lo que sea, pero el caso es que ya se abrió el tema, eso es lo único importante, ¿no? Y lo que yo sí veo es que la derecha neoliberal está muy enojada. Y yo estoy convencido de que va a buscar desestabilizar al gobierno a como de lugar. Y hemos visto además cómo en fechas recientes han arreciado las provocaciones, los actos de frena, en fin, esto es, digamos, parte de las consecuencias de decidir, tratar de ponerle un límite pues a la impunidad, porque ese es el tema de fondo, ¿no? Exactamente, maestro querido. Y fíjese que precisamente en la mesa antes de arrancar el programa, Ceci recordaba un hecho que es próximo y que hay que estar atentos este 7 de octubre. Precisamente, Ceci querida, lo compartías y lo comentabas antes de arrancar el programa. Adelante, por favor. Claro que sí. Efectivamente, el tema es que el 7 de octubre va a haber una sesión abierta, una de las sesiones de García Luna en Nueva York. Yo creo que es muy importante que estemos muy atentos porque resulta que nadie habla de eso. O sea, ha habido muchas tendencias de cualquier cosa, pero no de García Luna. Recordemos que ahorita hay 3 libros en vogue que se están hablando, en los que se menciona cómo Fox y Calderón protegieron a García Luna, y eso está en el libro de Olga Warner, de sus investigaciones de Felipe el Oscuro, en lo que se habla, Anabel Hernández ya lo había dicho en El Traidor, que recibían maletas hasta de $5 millones de manera consuetudinaria, este tipo de aportes y dinero, y que se repartían entre todos, como él fue un disque super policía que realmente se sirvió de la publicidad que el narco le pudo pagar para venderse en estos sexenios, y que por supuesto desde 2006 ella tenía este tipo de relaciones con el cártel de Sinaloa. Entonces yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que estar súper atentos como mexicanos, y que ya se haga justicia. Quizá ya es tiempo que un expresidente mexicano rinda cuentas ante la Corte, ya sea nacional o internacional. Yo creo que... pusiste el dedo en la llaga, Ceci. Yo creo que aquí también habría que pensar, maestro Mario Méndez Acosta, maestro Rafael Barajas Durán, sobre este tópico de cómo se organiza la derecha. Pues habrá que ver qué grupos ilegítimos o estos grupos delincuenciales estarán apoyando todo esto. Hay mucho dinero detrás. Hay que ver también todo esto. Hay que dar seguimiento en lo que se traduce estos juicios, en lo que se traduce esta evidencia innegable precisamente de la corrupción de estos grupos cupulares en anteriores gobiernos. Mario, querido, ya estamos casi por salir, pero que nos den su reflexión antes de irnos, Mario lindo. Pues sí, creo que la conclusión es que no debe menospreciarse a la derecha. Recuerden, el otro día hacíamos una enumeración de lugares en donde está la derecha. La derecha está en partidos que están en la coalición del actual gobierno. La derecha está en el PRI. En el PRI se ha vuelto un partido profundamente de derecha, nada de socialdemócrata, mucho menos. Es uno de los lugares en donde más se ha combatido la aprobación de leyes que le otorgan a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Es el PRI actual, sobre todo quien estuvo candidato para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, es un hombre de profundas convicciones de derecha. El PRI está en manos de la derecha y tenemos que estar muy al tanto de esto.
Gracias, Mario querido. Su punto de vista, maestro Rafael Barajas. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Mario. Es muy serio es una de las tradiciones políticas más importantes del país y está claramente vinculada, digamos, a lo que fueron los grupos conservadores del 19, a lo que fueron los grupos contrarrevolucionarios del siglo XX. Y yo sí creo que todo lo que tiene que ver con la derecha nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y entre otras cosas la tenemos que estudiar, porque uno de los dramas de la izquierda mexicana es que no decidió en algún momento dado no estudiar a la derecha, pero tenemos que hacerlo. Exactamente, maestro querido. Ceci, querida, ¿cómo van las redes y tu punto de vista? Gracias. Claro, primero, no hay enemigo pequeño. Esta oposición es miserable, y miserable como personas, no porque sean pocos o no, sino porque desean la muerte, porque compran voluntades, obligan a gente. Hay muchos anuncios en redes comprando el espacio para ocupar las casitas, y hay necesidad. O sea, esto yo creo que no podemos dejarlo a un lado de todo lo que está pasando, a un lado de la pandemia, estar muy atentos y sobre todo saber que no es solamente a favor de un partido, ni mucho menos en nombre de una persona, sino estamos hablando de nuestro país, del país en el que nacimos, en el que vamos a heredar a todos nuestros hijos, a nuestros nietos y a todo el pueblo de México. Entonces hay que estar como que muy pendientes, no solamente por filias y fobias, estamos hablando de nuestra gran nación. Ya de ahí partimos y bueno, las redes sociales nos indican cubrebocas, por favor. Gracias, Ceci, querida. Y bueno, queridos amigos, ya pasado mañana es este juicio a García Luna, al que se podrá tener acceso. Hay que investigar. Vamos a subirlo, por supuesto que Ceci, querida, lo subirá, y pues hay que darle réplica hacia dónde y en qué liga pudiésemos estar alerta, presentes, dar seguimiento. La historia va cambiando y todos los espacios ciudadanos que se abran hay que aprovecharlos de la mejor manera y en favor de nuestro muy amado México. Muchísimas gracias, Mario Méndez Acosta. Gracias, Ceci Tapia. A maestro Rafael Barajas Durán, un privilegio escucharles, y bueno, pues todo nuestro cariño, nuestros besos tronados. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural. De eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos. Gracias, maestros queridos, un abrazo todos, hasta la próxima.